Hoy escucharemos una nota de propagación. Actualmente estamos viviendo tiempos difíciles o complicados, o como quieran llamarle, pero estamos condicionados por la situación de esta pandemia. Y hemos escuchado cómo todos podemos hacer algunas cosas para evitar la propagación del virus. Hay doctores, investigadores, expertos en la salud, enfermeras, que están haciendo grandes cosas para lograr que esta situación vaya en descenso. Sin embargo, también hay algunas recomendaciones que todos podemos seguir para evitar la propagación del virus, como el lavado de manos, la sana distancia, el uso correcto del cubreboca, la sanitización de áreas y superficies, pequeñas cosas que pueden hacer una diferencia. El ponernos en cuarentena, esto es para lograr romper la cadena de contagios. Y sabemos que una persona que esté contagiada puede lograr afectar o alcanzar a muchos y hacer la cadena cada vez más grande. Pero si somos cuidadosos y guardamos esa cuarentena, podemos lograr romper la propagación del virus, romper la cadena de contagios. Y hay algo que me gustaría hablarte que debe ser totalmente lo opuesto. En Mateo 28:19, Jesús les da a los discípulos la gran comisión. Por tanto, id y haced discípulos a las naciones. Tenemos el mandato de parte de nuestro Señor de evangelizar, de ir y hacer discípulos, de propagar las noticias del Evangelio. Pero muchas veces no lo hacemos, lo tenemos en cuarentena. Así como hay doctores y expertos en la salud haciendo grandes cosas en la situación de la pandemia, también Dios prepara a sus hijos para evangelizar a otros, para predicarles, para ir a las naciones. Y tal vez tú digas, oye, pero es que yo no tengo la elocuencia ni la valentía para ir y predicar a los demás, para evangelizarlos, para ir a las naciones. Bueno, así como también hay recomendaciones que los que no somos médicos podemos seguir para lograr no propagar el virus, también hay algunas cosas que podemos hacer para propagar las noticias del Evangelio. La palabra dice en 2 de Corintios 3, versículos 2 y 3, que somos cartas de Cristo leídas por los hombres. ¿Cómo somos con nuestros vecinos? ¿Saben que somos seguidores de Cristo? ¿En tu escuela o en tu trabajo? ¿Saben que sigues a Jesús? En las redes sociales que ahorita dan tanta información nuestra, parte de esa información dice que tú eres seguidor de Cristo. Pequeñas cosas que pueden hacer una diferencia. En Mateo 25, la parábola de los talentos, nos enseña que tal vez no todos tenemos la misma capacidad, pero que todos podemos y debemos hacer algo para hacer crecer el reino. El siervo que solo tuvo un talento no hizo nada por temor. No perdió nada de lo que su señor le dio, ya que dice que le devolvió el talento a su señor tal cual lo recibió. Sin embargo, en el versículo 27 su señor lo reprende y le dice, aunque sea le hubieras dado esto a los banqueros, para al regresar yo tomar lo que es mío con los intereses, alguna ganancia, algún crecimiento, pero no debió tenerlo ahí guardado, en cuarentena. La Biblia dice que todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Anteriormente yo tenía una ruta para ir a mi trabajo y como es común, tomaba la misma ruta a la misma hora todos los días. Y era muy común empezar a ver otros carros que tenían la misma rutina para ir a sus trabajos o escuelas a la misma hora. Entonces había algunos carros que ya podía identificar. Sin embargo, de todos ellos había uno en particular que me llamaba la atención. Era una camioneta blanca que en la parte de atrás, en su cajuela, tenía una cartulina pegada que decía Cristo te ama. Y así con los días, de vez en cuando, me encontraba esa camioneta con la cartulina que decía Cristo te ama. Y pasaron los días y después me tocó ver que tenía otra cartulina que decía Jesús es mi Salvador. Y así con los días, después tenía otra que decía Cristo viene pronto. Y así la iba cambiando con los días. Y tal vez el señor que conducía esta camioneta
no se atrevía a hablar a mucha gente o a predicarles. Pero yo me imagino que sí pensaba, por mí no va a ser que el evangelio se quede en cuarentena. Voy a propagarlo, aunque sea de esta forma. Y quién sabe, tal vez eso que él hacía pudo impactar a una persona que después iba a alcanzar a muchos otros. Pero él no rompió la cadena, él propagó el evangelio, aunque sea de esta manera. Él buscó no ser un árbol que no dé buen fruto. Estoy seguro de que Dios nos puede capacitar a ti y a mí para ir más allá, para atrevernos a más. Pidámosle creatividad a Dios, pidámosle sabiduría y gracia para propagar el evangelio, para hacer crecer el reino. Pero no pongamos el evangelio en cuarentena.